Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo recién Martín, se hizo un cambio en el programa, no respecto al que está impreso, que hay alguna diferencia ahí, pero respecto al que ustedes recibieron por mail. Bueno, la idea de este trabajo es, como se llama, indicadores de clave de desempeño como apoyo a la estrategia de negocio con criterio ESG. Eh, Forma parte, primero comento, de un proyecto de investigación que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas, en que participo yo con otros docentes e investigadores. Básicamente de lo que se trata es de proponer indicadores relacionados a la temática, pero sobre todo vamos a tratar también no solo una propuesta de indicadores, sino también las controversias que se suscitan en torno a estos indicadores, ¿no? Esa es quizá una parte rica del análisis. Básicamente, el leitmotiv del por qué estudiar este tema es sencillo, simplemente los stakeholders exigen a las empresas que informen sobre su desempeño en materia, en este caso de ESG, y preferentemente que tengan una línea estándar de indicadores y sobre todo estándares de medición de cómo se implementan. Más allá de que vamos a hablar justamente de los conflictos, es decir, si el hecho de que sean indicadores estándares o no es lo óptimo, pero la realidad es que se tiende hacia que haya esos pedidos de indicadores. Bueno, el contenido de la presentación lo vamos a ir viendo eh, cada uno en las sucesivas placas. Primero, una visión integradora. Eh, Primero, como para explicar, como uno cuando dice las preguntas problematizadoras, es decir, como si estamos recién planteando el problema, ¿no? El problema es decir, que es necesaria una visión integral, un modelo holístico, un nuevo paradigma en esto de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque los nuevos modelos de negocio basados en sustentabilidad, en protección ambiental, en tener en cuenta la cadena productiva, la cadena de valor, impone para los administradores financieros nuevos desafíos y tal como en este caso justamente el desafío de pensar nuevos indicadores al respecto, ¿no? Entonces, como decía, el planteamiento del problema surge en que es necesaria esta visión holística e integradora. ¿Por qué? Porque uno dice tratar de pensar en cómo captar las empresas el valor proveniente, en este caso, de ESG o sustentabilidad, ¿no? Entonces, los analistas ven que el reciclaje que por sí solo permite captar 1 a 5% de ese valor. Si después las instancias siguientes ya no es solo reciclar, reindustrializar, reprocesar, se podría captar hasta un 30%. Si se incluye la distribución al mercado quiere decir incluir, por ejemplo, al comercio minorista, ya no solo en las etapas fabriles, o primero de lo proveniente de la materia prima, después fabriles, después de incluir a la cadena de distribución, y la cuarta, que sería incluir a los compradores, es decir, la concientización a usuarios. Entonces ahí se permitiría, digamos, recién llegaríamos a captar ese 100% del valor, esa concientización al usuario implicaría ya una retención de clientes, es decir, una concientización al público. Todo esto sería necesario, y es por eso que se habla de esta visión integradora. Eh, Como ven, y ya lo habrán mencionado, lo mencionaron también en la presentación anterior, es mucho el término de stakeholders. Entonces, cuando hablamos de stakeholders, yo también recuerdo que en una expresión mía anterior hablé de estos términos de interés y poder. O sea, cuando uno habla de stakeholders, hay que analizar esto de que hay algunos que puedan estar, quizá algunos que, como dice, el palo en la rueda, y otros al contrario, el apoyo, la iniciativa. Es decir, hay que hacer un análisis desde el punto de vista de lo que se llama gestión estratégica de stakeholders para poder llegar a que se obtenga este 100% que menciona arriba, ¿no? Es decir, hay todo un tema estratégico en la gestión de partes interesadas. Bueno, en la placa siguiente voy a plantear algunos ejemplos de indicadores que provienen de un encuentro. Pero primero que es una breve referencia de, digamos así, la estrategia desde el punto de vista, porque el artículo se llama Indicadores y Modelo de Negocio, ¿no? Entonces, primero, plantear nuevamente, como dice el problema, es decir, plan táctico y operativo. La mayoría de las empresas muchas veces tiene una estrategia, pero falla en implementación, es decir, implementar las tácticas y operativas para cómo matizar, y es así que los indicadores justamente apoyan en ese sentido, ¿no? Porque permiten hacer este seguimiento, una ejecución planificada, como dice este segundo punto. El propósito es que, digamos, yendo un poco a la teoría de los indicadores, es que deberían poder brindar información en tiempo y forma,
hacer correcciones periódicas respecto de lo que se va haciendo sobre la marcha, evaluar cumplimiento y permitir una concientización. Como decía, la próxima voy a poner ya directamente una placa como resultado de una parte de la encuesta, por eso menciono primero que antes de hacer esa encuesta hicimos una prueba piloto, como me menciona ahí, y hago el comentario porque es sugerible, porque muchas veces si ustedes hacen una prueba piloto es hacer la encuesta con un grupo reducido y de ahí probar si la forma de la encuesta está bien pensada, si la terminología, etcétera, lo que ya sabemos. Nosotros acá hemos recibido algunos comentarios, por eso me pareció mencionar algunos para simplemente no olvidarme de tener que es importante que se tengan en cuenta. Por ejemplo, nosotros preguntábamos ¿usted qué opina sobre la presencia de minorías en la fuerza laboral? Pero algunos de los que nos preguntaron en la prueba piloto decían, ¿qué entienden ustedes por minorías en la fuerza laboral? Porque, voy a ser sincero, yo muchas veces tomé esto de encuestas que vi de otro lado y quizá en Estados Unidos tienen más claro lo que es minorías en la fuerza laboral que nosotros. Quizá hablen ellos de extranjeros, quizá gente de color, gente asiática. No sé quizá cómo es el entendimiento, pero acá los que le hicimos la prueba piloto pidieron que especifiquemos. Como uno de los posibles indicadores la presencia de mujeres en los puestos directivos, y también opinaban que en qué medida puede uno considerar que el hecho de que una empresa sea o no más cumplidora de metas de ESG por el hecho de que haya mujeres en los puestos directivos. Bueno, hecho ese el resultado únicamente de una de las placas de la encuesta, obviamente después el trabajo está entero, lo hice con un software que es a tal efecto. Esta placa preguntaba qué aspectos considera relevante medir en materia de sustentabilidad. Y lo ordeno el más importante, también lo importante. Hago el comentario porque ustedes ven a la derecha que esa importancia da una referencia, pero, o sea, es mejor un valor más alto, pero no es que va de 1 a 10 porque están el encuestado tenía que ordenarlas, no es que desechaba una, tenía que elegir una sola. Bueno, como ven, las más importantes elegidas fueron la capacitación que se brinda al personal en temas de sustentabilidad, le dieron importancia a creación de un comité de sustentabilidad en la organización, le dieron importancia al dinero invertido por la empresa en apoyo a proyectos comunitarios, ejemplo, mantenimiento de espacios verdes, apoyo a estudiantes, etcétera. Creo que hoy también nos habían dicho qué son proyectos comunitarios en la prueba piloto, por ejemplo. Bueno, hay un par que dicen en la fuerza laboral y ahí nosotros le hemos aclarado, extranjeros, LGBT, etcétera. Pero le dan mucha importancia que aparece a eso. Bueno, ese es el tema de la encuesta. Entrando un poquito dentro de las controversias que pueden surgir respecto de sustentabilidad. Primero, ESG, la definición puede surgir una controversia, porque ESG es un término, como se llama, un término paraguas, ¿no? O sea, ya sustentabilidad es un término paraguas, y paraguas se refiere cuando engloba muchos conceptos, ¿no es cierto? Y ESG mismo, ¿por qué? Porque vamos a ver ciertas iniciativas de la empresa que vayan en contra de las letras, digamos, del ESG y no de otra. Por ejemplo, a veces una empresa cierra una planta porque se considera contaminante. Bueno, seguramente va en pro del ambiente, pero no le va a gustar mucho a los empleados de la empresa que están en la S, ¿no? O sea, en la parte social, porque pierden su laburo, ¿no? Pero o sea, sí, con esto es fácil analizar como un ESG. No quiere decir que no se analice más. Recién, por ejemplo, presentan artículos sobre solamente la parte de gobernanza. Quizá esto hay que analizarlo por separado, pero quizá también hay que integrar esto y un poco hacia eso va también lo que sigue la presentación. Esto de discrepancias en la medición. También se habla sobre esto, la posibilidad de motivar empresas calificadoras de sustentabilidad. La problemática es que sí hay empresas, de hecho que ya hay muchas empresas calificadoras de sustentabilidad, no sé si en Argentina, pero sí en el mundo. Y de hecho que las informaciones que dan sobre sí, o las calificaciones son muy disímiles. A diferencia de, por ejemplo, empresas que califican un crédito, se considera que el 90% son uniformes, es decir, opinan igual. A diferencia de las calificadoras de sustentabilidad que tienen solamente un 30% de opinan igual. Y es racional pensarlo
Y es racional pensar que puede haber un margen para esa discrecionalidad, porque, por ejemplo, a ver, miramos el impacto del valor de la externalidad electromagnética de la empresa. Y no es tan fácil, que no necesariamente todos van a opinar igual sobre cuál es el impacto potencial de esa externalidad. Es decir, sabe por definición, de vuelta, a que se prestaría la sustentabilidad para esa. Este caso me parece importante, fuerzas motoras, de por qué la empresa invertir, digamos, en temas de ESG y en este caso en indicadores al respecto. Algo se habló, recién preguntó Juan Carlos, decía que solamente iba a interesarle a la empresa invertir en temas de gobernanza cuando el primer punto, dijo él, el fundamental vendría a ser, ¿no es cierto?, la relevancia financiera, es decir, en la medida en que haya relevancia financiera, la empresa. Y uno de los puntos, ¿no? Es que los que analizan esto ven que puede haber otros objetivos por los cuales la empresa digamos, embarque en estos temas. Hay un segundo objetivos no financieros y brutos. El objetivo no financiero sería esa compensación. Por ejemplo, un fondo de pensión que invierte fondos de gente que está próxima a jubilarse, que quizás los impactos futuros en el planeta sean a una parte de los asociados que hoy están aportando, porque quizá ellos ya no eran cuando esas externalidades se ven, porque son cuestiones ambientales de largo plazo, pero aún así puede haber gente que apoya fondos de pensión verdes de inflación sustentable porque esa compensación, o sea, los efectos sociales lo ven bien. Y hay una tercera que son los costos, es decir, puede haber también inversores que no siquiera requieran esa compensación. Hay una sutil diferencia entre el 2 y el 3, ¿no? En el 2, los inversores requieren esa compensación por beneficios no monetarios. En la 3 no, directamente hay un gusto por lo verde. Bien, entonces este es, como digo, discutible, algo, se habló de 100, se habló de 2, y lo que dicen los académicos del tema, hay un 2 y un 3, hay que ver cómo se lo trabaja, pero hay un 2 y un 3 de motivos por los cuales eso se puede llevar adelante. Otras controversias respecto al tema son las métricas. Yo dije al comienzo de la presentación que hay un impulso por métricas estándares para las empresas, pero es un punto controvertido, es decir, las métricas genéricas específicas, o sea, en qué medida es conveniente que a todos se mida igual. Por ejemplo, cada Unilever invierte en campañas de higiene, OLAM, una empresa de cuánto impacta en agricultura sostenible, MAIBAC, o sea, una empresa bancaria, cuánto empresas emergentes toman sus préstamos bancarios, es decir, cada tipo de actividad mide, pues estamos hablando de indicadores, cómo impacta desde el punto de vista de ESG sus medidas, y no es discutible en qué medida las mediciones estándares van a poder ser efectivas en este sentido. Sí, es verdad que hay un tema de comparabilidad, al igual que como los balances, que queremos ser comparables, también está el tema de, en los indicadores, por eso uno quizá no podría decir, está también este tema, y también por el hecho de la simplicidad, ¿no? Es decir, todos sabemos que 8 toneladas de emisión es más que 5 toneladas de emisión, entonces parece que vamos a preferir la que emita 5 y no la que emita 8 porque contamina menos, pero bueno, este es un solo análisis muy medio naif. El tercero es un tema de transparencia, es decir, debería haber, si vamos al tema de las métricas que debería haber en sustentabilidad con toda esta complejidad que estamos, quizás vamos ya en contra de transparencia, porque ya quizá sea complejo para el usuario identificar en cuáles prestar atención. O sea, ese sería un motivo por el cual quizá estandarizar, ¿no? Hay empresas que pagan gratificaciones a los directivos, bonos por cumplimiento de ESG. Es controvertido, ¿por qué? Porque si esa inversión en ESG fuera valor de largo plazo en la empresa, entonces no haría falta este pago directo, digamos, por ESG, porque bastaría con decirlo, compensando por el incremento del valor de la empresa, y que eso tiene en cuenta muchos otros factores y no solo ESG.
A su vez lo cuanti versus lo cual, y es decir, con eso estaríamos midiendo solo lo cuantitativo y no lo cualitativo, algo de lo que ahora vamos a hablar a la continuación. Este punto óptimo simplemente es decir, todas estas pautas marcan, decir que estas compensaciones de mayor, siempre requiere una inversión, cada uno de estos ítems, habrá, como decimos en finanzas, un punto óptimo, ¿no? Es decir, no siempre conviene, no siempre invertir más y más en sustentabilidad y en ESG. Hay un punto que también tiene que analizar, como hacemos siempre en finanzas, cuál es el punto óptimo que genera la maximización del valor. Esto es simplemente el punto 6, datos numéricos y atención a la calidad. Por ejemplo, una forma de cuantificar la medición de ítems que son cualitativos. Por ejemplo, pero dicho en otro aspecto comparable, por ejemplo, medir la calidad de la innovación y gastos en I+D, no por el gasto en sí, no por medir que gasta más en I+D, sino en el pasado, quién en función del gasto en I+D mejoró su innovación. Es decir, solo comparar el número, eso es lo que quiero decir, o sea, hacer una relación cual y cuanti. Y lo mismo, digo, para extrapolar el tema en esta temática, ¿no? Bueno, como dije recién, habrá un punto óptimo en que también agrego esto de la interacción de ESG con los demás factores, como mencioné recién, y no solo de la medición exógena. Bueno, conclusiones, los indicadores como factor de interés puede fomentar la creación de proyectos, consideración de la situación del contexto de la empresa. Recuerden, el contexto de la empresa hace referencia a los ejemplos que mencioné, ¿no? Olam, Bank, etcétera. O sea, no necesariamente, por eso lo digo como puntos de discusión. Es decir, controversia respecto a la aplicación por la complejidad de los elementos que procuran cuantificar. Y después simplemente lo que figura a continuación son algunos factores importantes de la encuesta. Están en mi trabajo, yo repito, en la encuesta, en la placa, solamente, en esta PowerPoint, solamente copié una de las placas resultado de la encuesta, también después otras dicen que los factores que condicionan a la inversión en sustentabilidad se resaltan los costos que implican la falta de conocimiento. O sea, le hemos preguntado a los encuestados qué factores condicionan su inversión en sustentabilidad. Y salieron ganadores, digamos, en ese ítem, los costos y falta de conocimiento. Y respecto a la pregunta, aspectos que sugieren modificar son capacitación que se brinda al personal, uso de energías renovables, residuos y creación de un comité de sustentabilidad en la organización. Ahí está lo que hablamos también. Y bueno, también le hemos preguntado cuáles son los aspectos más relevantes de los indicadores. ¿Qué está relacionado a esto? Recuerden que yo les mencioné recién cuáles son. Hemos tratado de cada uno de los ítems de la teoría, digamos así, de la preguntárselo a los encuestados para ver qué opinaban ellos. Y sobre ese ítem es que surgió esa respuesta última que ellos eligieron mayoritariamente oportuna y comparable. Bueno, en eso consistió el trabajo, básicamente, y bien, yo con eso quedo. Gracias. Bueno, tenemos un poco de tiempo, pero un par de preguntas podemos hacer. Si no, nos están esperando para comer. Pero bueno, si hay alguna pregunta. Perdón. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, en el WhatsApp recibieron la dirección de donde vamos ahora, que tenemos reserva. Es del Hotel Naindo o Plaza, una cuadra. Está en el WhatsApp. Ahí te la mandamos. Está en el WhatsApp. Antonio, ¿puedes dar la dirección? 26. Sí,